Buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguro interesante programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver mucho con el arte de la escritura, con los libros, con las novelas y toda esta experiencia que representa ser escritor. Para tal efecto, nos acompaña desde Santiago de Chile una persona experta en la materia, y digo experta porque es escritor. Me refiero a Juan Gabriel Cabarcas Hackerman, escritor colombiano residente en Chile, quien nos acompaña en la noche de hoy. Juan Gabriel, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Gabriel, gracias a Dios. Estamos con salud, que es lo más importante en estos Sí, tiempos señor. convulsos de nuestro planeta. Así es. Amén. Juan Gabriel, para entrar en materia y las personas que estén viendo Contacto Global en este momento puedan tener una base contextual de lo que vamos a hablar, háblanos un poquito de tu trabajo, Juan Gabriel, con el tema de la escritura. Bueno, ¿por dónde empezar, Si hablas en lo que respecta a mí, bueno, empiezo desde la pubertad a escribir, eh, sin arandelas y sin nada. Uno empieza a escribir porque le duele el pecho, ¿no? Porque se enamora o porque en cierta forma tiene algo que decir, tiene que hacer catarsis de algo. Entonces estuve, cuando termino la adolescencia y empiezo la universidad, estuve en la dicotomía de estudiar historia o literatura. Finalmente decidí estudiar filosofía, porque alguien, porque alguien me sugirió que para poder escribir no necesitas tener claro los conceptos de cómo se escribe, sino siempre tener de qué escribir. Y la filosofía te da esa posibilidad, te da profundidad. Entonces, aquí estamos. Interesante, interesante porque me llama poderosamente la atención, hablas de la pubertad y hablas de que hay unos motivos que lo llevan a uno a escribir, que nadie empieza a escribir por nada, ¿no? Palabras más, palabras menos. Este, y finalmente estudias filosofía. Entonces, partiendo de lo que tú nos has dicho, tu estímulo central para empezar a transmitir tus pensamientos, tus ideas, plasmarlas en libro, fue un hecho específico de tu vida. Eh, bueno, es todo un todo, ¿no? Sin embargo, me llamaba mucho la atención el hecho de tratar de describir la realidad, eh, tener la capacidad de decir las cosas que no todo el mundo puede decir, a pesar de que piensa y las siente. Entonces yo creo que todo se reduce a eso, a esa capacidad, a esa facultad que los escritores tienen. No digo que tengo talento, estoy a punto de tener talento, pero como decía Borges, pero eh, mucha gente se alegra cada vez que lee o tiene la posibilidad de encontrarse con una frase que lo representa. Eh, y yo creo que eso es lo que debería ser un escritor, sin tanto accesorio, sin tantas palabras lindas, es tratar de identificar y leer la realidad. Es cierto lo que estás diciendo, Juan Gabriel y amigos de Contacto Global. Muchas veces una simple frase nos puede cambiar la vida, nos puede cambiar la Correcto. concepción del mundo completamente. Es cierto lo que dices. ¿Cuál ha sido el género literario en el que tú has concentrado tu trabajo? Bueno, ahora estamos en novela. No sé si te apuras, puedes revisar algún contenido de Instagram que tengo por ahí. Pero ahora estamos concentrados en la novela. A mí me encanta escribir novelas porque es tratar de dejar un rastro de mí en cada personaje. Por eso hay gente que cuando lee una novela nueva y no conoce el autor, la tacha por mala, ¿no? Uno siempre tiene que tratar de conocer el autor, leer alguna biografía para tratar de saber
qué es lo que realmente quiso decir con determinada escena. Pero ahora estamos con la ficción. Hay dos novelas que seguramente hablaremos en el camino, pero me encanta la novela. Interesante, interesante. ¿Cuáles son, Juan, las características principales de una novela? O sea, ¿qué determina que este texto va proyectado a ser una novela y no un libro de otra característica para la gente que nos está viendo? Bueno, la novela es básicamente un cuento largo. Obviamente debe tener una estructura, debe tener una tensión, unos personajes. Es importante que el lector, o asegurarse que el lector entienda a los personajes. No necesariamente debe tener un final, porque ahora se entiende mucho el tema de las sagas, ¿no? Que a veces uno deja una novela y resulta que el personaje, perdón, el escritor termina escribiendo 5 sagas respecto a la primera novela. Pero yo creo que lo más importante es trabajar en los diálogos, digamos, no es solamente hacer una interlocución, sino tratar de contar una historia en esa interlocución y que el lector siempre suponga una serie de escenas que todavía no han pasado, pero que no necesariamente tiene que pasar, ¿eh? Te entiendo perfectamente. Y qué interesante porque la literatura es muy amplia, precisamente, y cuando uno está leyendo el mundo interior del escritor, estás leyendo lo que él está creando. Es una creación plena de un individuo. Y digo esto porque para ser escritor hay que tener una imaginación profunda, incluso me imagino que tienes que ser un poco soñador, en el buen sentido de la expresión. ¿Cómo llega a un escritor, en este caso tu persona, cómo aflora esa virtualidad, esa ficción que conviertes en novela, tomando en cuenta que muchas novelas finalmente terminan siendo muy identificadas con ciertas realidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa experiencia creativa que tienes tú para escribir? Bueno, mi querido Alejandro, eso es como un parto, a veces doloroso y a veces llega a ser una experiencia religiosa, coloquémoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, en la misma medida en que tú produces literariamente, tú te vas como que acercando al concepto ideal de lo que tú quieres ser. Me explico, porque yo no sé si ya mencioné la palabra catarsis. Cuando uno escribe, uno se conoce a sí mismo. Y tratar de hacer inteligible, tratar de hacer comprensible, o llevar el sentimiento y el pensamiento a un estado en que pueda ser leído, eso no es fácil. Entonces, es un parto doloroso, pero cuando ya tienes a tu criatura plasmada ahí y otros la conocen, es una experiencia muy, muy bonita, ¿ya? Muy bonita. Interesante, interesante porque ciertamente eh, hay novelas, hay libros en general que se han hecho parte de la cultura social, de la cultura popular, incluso de, vale la redundancia, de culturas enteras, ¿no? De habla hispana o de habla inglesa. Y esto creo que cuando uno está produciendo ese arte que es la escritura, en este particular la novela, yo creo que todo artista inicia su obra con la mayor progresión y proyección de que esa obra que tiene toque a la mayor cantidad de personas y de conciencias. Eh, Háblanos un poquito de tus trabajos puntuales, háblanos un poquito de tus novelas, cuéntanos un poquito de tu trabajo, por favor. Bueno, empezamos incursionando ya en el género de la novela ficción con la novela Te Perdono. Te Perdono es una novela que a mi modo de ver es fabulosa.
aunque he recibido críticas no muy gratas porque, insisto, hay que entender el personaje porque me dicen que es muy enredado el personaje principal. Es un personaje bastante complejo y muy psicológico. No es una novela para cualquiera. Bueno, ¿qué puedes esperar de un sujeto que estudia filosofía y está en quinto semestre de psicología? Pero gente muy respetable ha opinado sobre ella y ha dado buenos datos sobre ella. Entonces, se trata de un sujeto que vive en el dilema entre dos mujeres. Una le habla a su corazón porque la ama y la otra le habla a los sentidos porque está realmente muy hermosa y estéticamente bien configurada. Entonces, este hombre, por supuesto, hemos estado en esa circunstancia muchas veces, se debate entre esas dos solicitudes y la idea era llevar hasta las últimas circunstancias y consecuencias la decisión que tomó este hombre. Y la consecuencia, por supuesto, trágica, es un sujeto que ha degradado su carácter y que se ha rebajado a los instintos más primarios de la naturaleza humana. Es interesante, desde la perspectiva de un hombre es interesante, pero para la perspectiva de una mujer que lea esto, es todo un descubrimiento. Perfecto, perfecto. Interesantísimo esta referencia a Te Perdono, ¿no? Porque ciertamente hablamos de ficción, hablamos de que es fruto de tu imaginación y quién sabe hasta qué punto de alguna experiencia particular, no lo sabemos si sea tu caso, pero sabemos No me coloquen en aprietos. no, exactamente, es más de los que ya debes estar con esa novela, porque de verdad y ya voy a tocar el tema, ya que citabas la crítica y todo esto, pero por un lado, fíjate que, ok, tú hablas que es ficción y ciertamente lo es, pero nadie está ajeno en el mundo de la realidad de pasar por un caso similar al que tú estás describiendo en tu novela. Entonces, ciertamente veo que a través de algo que nace como ficción podemos tocar vidas, porque cuántas anécdotas no genera leer tu novela, por ejemplo, la que acabas de citar, cuántas experiencias no quedan ahí plasmadas que si las traes al mundo de la realidad, wow, pueden realmente ser útiles, en fin, ¿no? Tocabas el tema de las críticas. Ciertamente, los seres humanos somos individuos diversos, diversas maneras de pensar, de vivir, de actuar. Ciertamente la cultura social se va tallando en la medida que los valores morales, éticos, que el conocimiento van tocando la sociedad. Algunos con mayor profundidad, unos con mayor ambigüedad, otros con más modernismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia crítica referente a los libros? ¿Cuál es la base de un crítico para agarrar un libro tuyo y buscar? ¿Cuál ha sido el elemento característico, Juan? Bueno, la crítica más frecuente de mis escritos, ¿eso es lo que quieres decirme? Sí, exactamente. Si has encontrado una crítica que tú digas, wow, este es el punto medular de los críticos hacia mi trabajo. Bueno, bueno, es que he recibido varias que me han puesto a pensar y me han hecho progresar. Okay. Pero la frecuencia de las críticas están bajo la misma naturaleza. Dices lo que yo siempre he pensado y sentido, pero no sabía cómo expresar. Eso es una crítica constructiva. Sin embargo, claro, uno no es un billete de 20,000 y una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uno cuando se expone a la luz pública
y por eso yo siempre les recomiendo a los escritores nuevos que publiquen, publiquen, publiquen. Toma un perfil de Instagram y empieza a publicar lo que quieras. No porque necesites reforzamiento positivo a través de los likes, no. La idea de publicar y exponerse a la luz pública es que tú sepas si tus escritos tienen una trascendencia y un impacto en el público. Y esa trascendencia y ese impacto que tristemente se tiene que demostrar a través de likes, también se puede demostrar a través de los seguidores y la gente que te comenta y te dice, uy, eso, hay gente que publica mis frases al ex. Mira cómo puede llegar hasta cierto punto influenciar un escritor en la vida de una persona. Claro. Pero es la característica. Un profesor siempre me dijo a mí, Juan, trata de escribir algo muy profundo en máximo 15 palabras. Máximo 15 palabras, incluyendo conectores, lo cual es una tarea ardua, por supuesto, pero eso te ayuda a vacunarte contra la frivolidad, lo que hablábamos al principio de escribir con tanto accesorio que termina embotando el texto, es ser profundo, quirúrgico y hablar con relieve. ¿Ya? Interesante, muy interesante ese enfoque que nos estás dando, porque ciertamente yo creo que la crítica es necesaria en todo ámbito de vida. Evidentemente lo que varía en la crítica son las intenciones que pueda tener la crítica, pero la crítica, incluso las críticas no tan simpáticas que podemos tener en nuestras tareas, si las sabemos canalizar con la sabiduría propia, hombre, se convierten en elementos interesantes para construir. A veces una crítica puede salir con una intención muy destructiva de quien la hace, pero puede llegar muy constructiva a nosotros, ¿no? Eso depende también de... Exacto, Alejandro, y debes filtrar muy bien esos comentarios y esas críticas, porque no todo el mundo está en capacidad de hacer una crítica. Hay gente que, bueno, bajo el tema de las redes sociales y todo el tema, cualquiera tiene en un país democrático, claro, cualquiera tiene la facultad de decirte lo que piensa de tu escrito, pero uno tiene que darle trascendencia también a su trabajo. Uno sabe muy bien lo que escribe y lo que no. Recientemente escribí una frase en Instagram que dice que uno es también su pasado, pero que ese pasado ya no es, y uno también es su futuro, pero ese futuro todavía no es. Entonces somos y no somos. Uno tiene que ir tanteando, uno tiene que desarrollarse, uno tiene que ser consciente del progreso y si somos escritores y en tanto escritores, debemos también ser juzgados por escritores. ¿Ya? De acuerdo, es así porque en el mundo no todos sabemos de todo y ciertamente a veces sería muy irónico que un crítico gastronómico venga a criticar una novela tuya o que un crítico literario vaya a criticar un plato de comida. Tienes toda la razón. Te quería hacer un punto para tantear tu opinión en este sentido tan importante. Vivimos en una era donde la informática, como lo pronosticaban ya en los años 80, al principio de los 90, que la era de la informática iba a llegar a unos niveles tal que íbamos a poder hacer una llamada, videollamada, algo que en aquella época era ficción, ¿no? Ya vivimos en un mundo altamente tecnológico, con la virtualidad, donde yo si necesito estudiar algo, bueno, voy directamente al internet, o si tengo una duda, abro un diccionario de Wikipedia y la investigo, en fin. En este siglo XXI que estamos viviendo, ¿sientes tú que los libros físicos aún tienen vigencia? Los libros físicos son irreemplazables. No en vano, yo sigo publicando en editoriales en físico. Muy bien.
para aquel que lee, para aquel que disfruta leer, leerá preferiblemente en hoja. Ya hay un tema de trasfondo del medio ambiente, y es cierto, pero hay una mística leyendo en papel, es saber que estás tocando la escena. Hasta cierto punto es el vínculo que tiene el lector con el escritor. Ya es tocarlo, es hacerlo tangible. Creo que, claro, si es un autor famoso, como Coexe, Borges, vale la pena leerlo como sea. Pero también está la posibilidad del audiolibro, ¿no? Que si el audiolibro está también publicado por el mismo autor o por la misma inflexión que le da al autor, por supuesto es un material invaluable. Pero insisto, el libro es el libro físico, ¿ok? ¿Cómo sientes tú? Interesante, es que es muy importante esto que nos estás diciendo y yo me identifico plenamente con ello, el libro físico. ¿Y cómo sientes tú a estas nuevas generaciones en tanto a la lectura? ¿Qué percepción has tenido tú? Porque hoy día la juventud vive apegada a estos artefactos electrónicos, en fin, y no precisamente leyendo. Entonces, ¿cómo sientes tú que esta época, que esta etapa de la humanidad está recibiendo los libros? ¿Sientes que ha bajado el interés por la lectura? ¿Sientes que ha aumentado? ¿Cómo lo percibes? Yo soy profesor de filosofía y a priori supongo que yo tengo que exigirle a mis estudiantes que lean. Claro. Más allá de pedirles a ellos que reflexionen sobre la realidad, leer un buen libro siempre te abre una ventana para poder ver el mundo. Los estudiantes leen mucho de hecho, pero leen ventanas, leen mensajes de WhatsApp, leen títulos de YouTube, pero no leen nada trascendental, nada que les pueda cambiar su vida, nada edificante. Pareciera que la lectura se estuviera convirtiendo en un gusto adquirido. El vino, por ejemplo, el vino a nadie le gusta. El vino es una bebida amarga, agria. Uno empieza a gustarle a partir de la quinta copa. Pero créeme, hay gente que ya no disfruta leer, no disfrutan leer. Y eso es horrible, habla de la decadencia en que está la juventud actual y qué criterio moral van ellos a exigirle a sus hijos que lean cuando ya esto es una cultura perdida, escasa. Eso me preocupa, la verdad me preocupa. Pero bueno, hay que dejar que el tiempo coloque las cosas en su lugar. Interesante, interesante percepción desde la óptica de un escritor. Y ciertamente sí, preocupa mucho porque estamos en el 2021. ¿Qué podrá ser de estas generaciones en 20 años, en 10 años, en 15 años? Ciertamente, así como el libro físico no lo sustituye nada, indiscutiblemente la lectura tampoco la sustituye nada. Hoy en día se va mucho más al practicismo, entonces si yo quiero conocer un tema, veo un video de YouTube, pongo a correr un video de YouTube y ahí ya estudié el tema. Caramba, o sea, es que esto no puede ser, es una percepción muy personal la que tengo acá, ¿no? Cambiando el punto, ¿cómo es ser escritor en América Latina? ¿Qué tan complejo es ser escritor en América Latina? ¿Qué tal es la recepción de los latinoamericanos con los escritores de acá, de la región? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, somos una especie en extinción. Somos vistos desde vitrinas, pero no se acercan, le temen. Los escritores, para poder ser actualmente vistos, leídos y tengan trascendencia en esta cultura decadente, tienen que tristemente entregarse a las frivolidades de la sociedad actual. Tienen que escribir sobre los temas que actualmente son moda.
pero nadie se hace preguntas sobre el ser, nadie se hace preguntas sobre el sentido de su vida, nadie se hace preguntas, salvo aquellos que tienen 80, 90, 100 años, respecto a qué pasará después de la vida. Esas preguntas quemantes, trascendentales, ya nadie se las hace. Y como no, ya no son objeto de estudio y la sociedad está entregada a esos placeres banales, eh, toda la literatura está siendo gobernada por esa frivolidad. Eh, no te das cuenta. Las sagas que tienen mucha más relevancia actualmente son las sagas que promocionan la violencia, promocionan la promiscuidad, cosas que le gustan a los jóvenes. Pero quisiera ver otra vez esos autores como Sábato, autores profundamente controversiales, pero que tienen la capacidad de colocar los problemas sociales sobre la mesa. Eso no lo hay. Por eso te digo, somos una especie en extinción. Interesante, interesante denominación, porque fíjate que se viene enlazando nuestra conversación con el tema de los valores, porque estamos hablando de los valores ya culturales, sociales e incluso humanos. Yo creo que la lectura se estimula desde el hogar, desde la etapa inicial del individuo, después desde la infancia. Y veo con mucho, y retrocediendo un poquito al tema que tocábamos hace rato, veo con mucha preocupación que hoy a un niño de 3, 4, 5 años más fácil se le da un celular que un libro simplemente para colorear, que creo que es una primera identidad que puede tener uno con el elemento físico. Ciertamente América Latina ha dado escritores importantísimos, grandes novelistas también. Y estoy convencido, como decía en el principio de nuestra conversación, que todo artista, cuando comienza a proyectar y a edificar, a construir su obra de arte, quiere que ella llegue a tocar al mayor número de personas. ¿Cómo ha sido la recepción, la receptividad del común con tus novelas? ¿Qué tanto has logrado tú como escritor que tus novelas le lleguen al público? ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, lo principal es tratar de recobrar en ellos el sentido de la lectura. Y si vamos mucho más allá, tratar de que no empiecen de nuevo. Porque tú hablabas de un concepto claro y es la cultura. La cultura existe para que la sociedad y las próximas generaciones no empiecen a aprender o a cometer los errores del pasado. La cultura te permite a ti empezar donde tu papá o tu mamá terminó. Esa cultura es la que a nosotros nos hace avanzar como sociedad. Entonces, como no leen, como no se preocupan por temas de enorme profundidad y de cambio social, yo no te digo que seas un político, pero por lo menos tienes que tener la chance en una discusión de adultos cuando hablan sobre política. ¿Ya? Entonces, creo yo que ese es, yo creo que el mayor legado que no solamente a través de mis libros voy a darles, sino a través de mi docencia. La mejor forma de cambiar el mundo es a través de la docencia, porque tengo 30 posibilidades de cambio. Y esas 30 posibilidades de cambio, que me salgan 5, esas 5 van a multiplicar el cambio, ¿no? Es más fácil cambiar desde la juventud. Interesante, claro, claro que sí. La juventud requiere precisamente esta participación del docente en su formación, ciertamente. Aparte de Te Perdono, ¿qué otros libros has podido desarrollar, Juan? ¿Has podido escribir?
quiero hablarte del último porque estoy muy emocionado. Ujú. Estoy, como dicen en mi país, y creo que en el tuyo, soy corroncho, ¿no? Porque, porque es una novela hermosa, una novela que, en primer lugar, literariamente es muy difícil porque está escrita en primera persona. Es algo así como el túnel, ¿no? El túnel está escrito en primera persona y cuando una novela es escrita en primera persona, solamente tú conoces lo que sucede a través de la visión de ese personaje. Es Correcto. un reto describir el exterior. Vamos a hablar un poco del personaje para no echar tanta carreta sobre el tema. Adelante, El adelante. personaje principal es Pablito o Pablo. Es un niño que tiene Asperger. Yo no digo que lo padece, porque a veces el Asperger puede ser una bondad. El Asperger está dentro del espectro autista Ujú. y en este caso es altamente funcional. Es un niño que le gusta dibujar. Y una característica que tienen los Asperger es que ellos ven o entienden la realidad literalmente. ¿En qué sentido? En que solamente entienden el lenguaje tal cual como se les dice. Por ejemplo, no, llego en un segundo. Ellos creen que vas a llegar en un segundo. No entienden el lenguaje figurado, ni las metáforas, ni ¿cómo se llama? El mal humor, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando este joven se enamora? ¿Cómo ve la realidad un niño Asperger, que de por sí es un personaje marginal? ¿Cómo describe literalmente sus emociones? ¿Cómo actúa? Porque se dice que ellos no son empáticos, solo que son muy concretos. Alrededor de este personaje, que, que es Pablito, se desarrollan una serie de tramas complejas sobre sus papás, sobre sus amigos y todo el tema. Me gusta mucho porque está escrita en un lenguaje simple, un poco para simplificar el tema de la complejidad del personaje y que está escrito de forma personal, pero te va a encantar, Alejandro. Te va a encantar. Está escrito justamente para la adolescencia. Interesante, interesante porque precisamente, fíjate que nuestra conversación hasta este punto, si tuviéramos que llegar a un punto de una moraleja, yo creo que esa moraleja toca más a las nuevas generaciones, ¿no? Y es precisamente a ellos a Claro. quienes estás escribiendo en este libro, interesantísimo. También nos comentabas que eres profesor de filosofía. Hay un concepto errado y tal vez más, Ya sé dónde vas. tal vez, un concepto errado y tal vez más metido en el siglo XXI de que, bueno, de que por ahí se dice, vamos a filosofar, ¿no? Vamos a filosofar, es como que caramba, entonces vamos a hablar de irrealidades y ciertamente no es así. Esta experiencia, esta experiencia como filósofo, ¿qué te ha aportado a tu vida? Y como filósofo, realmente, ¿cómo sientes tú que se vive la vida? ¿Cómo ves tú la vida filosóficamente? Cuéntanos. Bueno, entre comillas, yo tengo las cosas claras. Eh, Importante, no sé si lo comenté en la biografía, pero yo soy espiritista. importante. Espiritista no en el sentido de la charlatanería y de Mm, interesarme únicamente por el fenómeno. mm, El espiritismo en términos de Kardec. Bueno, él tiene una visión, una filosofía de que admite que nosotros venimos muchas veces al planeta Tierra para perfeccionarnos. mm, Eh, y mi visión, que es muy platónica, eh, muy idealista, concibe de que la realidad en la cual nosotros estamos actualmente es una copia pálida de lo que existe en el mundo espiritual. Estas cosas no es el verdadero mundo. Yo mismo soy un espíritu encerrado, encarcelado en un cuerpo físico, que no me permite ver la realidad tal cual como es, porque estoy entorpecido por el vehículo del cuerpo físico. Hay colores,
sustancias, sabores, ¿cómo es que es? Música, Sí, que sonido. todavía sonidos, todavía no se han inventado. Pero no se han inventado dentro de la Tierra, pero no significa que no exista, como Ujú. sucedía con los organismos microscópicos. A falta de un buen instrumento, no podemos percibir esa. Soy absolutamente creyente de que existe un Dios único y que ese Dios único configura todo el universo y que nosotros estamos doblegados a la ley del progreso. Tenemos que evolucionar siempre y que todo lo malo que nos pasa o es consecuencia de nuestro mal dirigido libre albedrío o es una prueba impuesta por la providencia, por Dios, para seguir mejorando. Interesante, interesante concepto, porque ciertamente cuando nosotros hablamos de la vida, no hablamos más allá de lo que vivimos en la cotidianidad del mundo de las cosas. Parece que las generaciones actuales simplemente viven el día a día. Y tú hablabas una frase que nos comentabas que había puesto en tu Instagram, palabras más, palabras menos, hablabas de que no vivimos ese pasado, pero todavía vivimos, tampoco todavía vivimos ese futuro. Y yo creo que eso, si no lo interpreté mal, nos invita a vivir el hoy. Pero para vivir el hoy, creo que hay que vivirlo con una conciencia muy plena del valor que tiene el hoy. No la cotidianidad, no esta vida acelerada que solemos tener todos en nuestro siglo XXI. Pero cuando tú nos hablas desde un enfoque filosófico, eh, tocas la espinita de la inquietud, que es muy importante. Cuando tú estimulas a que las personas puedan ver desde una óptica distinta el mundo, ciertamente. ¿Cuál ha sido ya casi llegando al final de esta amena conversación, cuál ha sido tu mejor experiencia en este rol como escritor? Eh, bueno, soy un sujeto apesumbrado por naturaleza, un sujeto solitario, Mm. pero tú sabes que la soledad cuando es buscada es muy linda. Ujú. La soledad en sí misma no es mala, si uno la prefiere está bien. Eh, pero escribir, en cierta forma, te hace mejor persona, te hace conocerte a ti mismo. Y si tú tienes una preferencia de ser mejor cada día, conocer tus errores, posibilita que tú puedas cambiarlos. Yo no soy la mejor persona del mundo. Me rodean excelentes personas. Pero creo yo que lo más bonito de ser escritor es que tú puedas tocar el corazón, la vida, la distancia, incluso sin saberlo, de otras personas. Eso es hermoso. Y sobre todo, tratar de influenciar lo que no puede cambiar, conocer lo que no puede cambiar en un mundo tan pasajero. Eso es hermoso. Interesantísimo y poderoso mensaje el que acabas de dar. Eh, Allá de modo de mensaje final, ¿qué te gustaría decirle a las personas que están viendo Contacto Global en este momento? Bueno, yo quisiera decirles que este canal pronto va a tener los 100,000 suscriptores, no lo dudo. Amén. Amén, amén, amén. Y lo segundo que tengo que decirles es que por favor se pasen por mi Instagram. Probablemente tú vas a colocar ahí abajito los Sí, claro. usuarios. Sí, claro, ya te voy a Por preguntar. favor, no pierdan la oportunidad de escribirme. Yo soy muy accesible. En caso de que quieran tener la novela, por favor, avísenme, escríbanme. Buscaremos la manera de darles un formato
en formato digital, por supuesto, pero también muy agradecido con Alejandro, con Andrés, porque facilitaron ese encuentro que al principio yo estaba un poco, porque no me gusta dar entrevistas, porque a menudo digo cosas que después me arrepiento, pero esta ha sido la mejor entrevista con la cual yo he estado. Y te felicito, Andrés, por tu canal, Alejandro, por tu canal. Muchas gracias, muchas gracias. Tratamos de precisamente de hacer amenas las entrevistas, porque de eso se trata, que nos sintamos en casa. Y yo creo que nadie se siente más cómodo que en su casa. Y eso es lo importante. Juan Gabriel, las personas que te quieran seguir en redes sociales e incluso que quieran adquirir tus libros, ¿cómo lo pueden hacer y dónde te pueden seguir en el caso de las redes? Pueden seguirme en @escritor_Juan Hackerman. También me pueden conseguir en Facebook con Juan Hackerman. Y pues nada, o sea, yo por lo general siempre me muevo en esas dos redes y creo que ya ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Juan Gabriel Cabarcas Hackerman desde la ciudad de Santiago de Chile, escritor, novelista, profesor de filosofía, con quien hemos compartido una conversación bastante amena. A modo de conclusión, quiero iniciar renovando el valor fundamental de la lectura. La lectura y los libros han sido desde la antigüedad la base del conocimiento. Es allí donde se han plasmado los más profundos e importantes y amplios conocimientos de la humanidad. Y comentábamos con cierta nostalgia en este diálogo con Juan Gabriel que hay una percepción de que las nuevas generaciones cada vez se están alejando más de la lectura, por las razones que sean. Sin embargo, es importante recordar que la humanidad, si bien no puede estar aferrada a su pasado, no puede omitir los valores, los legados, las herramientas e instrumentos que nuestro pasado nos ha dado. Y cuando hablo del pasado, hablo de ese pasado de la humanidad, recopilado en libros, recopilado en novelas, recopilado en cuentos, en mitos y leyendas. De ahí venimos, de ahí venimos. Y ciertamente es fundamental fortalecer este principio base para el conocimiento y a través del conocimiento para ampliar la sabiduría, que es la lectura. De manera tal que los escritores y personas como Juan Gabriel le hacen un aporte invaluable a la cultura social, pues cada escrito es una riqueza que se le entrega a la humanidad, que se le entrega a la sociedad. Cada libro, cada palabra, cada frase puede tener una riqueza invaluable que puede cambiar vidas. De manera tal que la invitación es no solo a leer, sino puntualmente en esta entrevista a leer los libros de Juan Gabriel. Juan Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Nos vemos en el futuro seguramente. Ha sido un placer. Queridos amigos. Un placer también por estar aquí. Un abrazo. Igual para ti, Juan. Queridos amigos, nos vemos en un próximo contacto global. Muy buenas noches.